Sí, señor. Listo. Yo reconocí la voz del que preguntó, pero no reconocí, no vi el nombre, entonces no puedo mirar. ¿Sí? Sí, profe, ya, ahora sí ya lo Carlos, entendí. listo. Ok, listo. Bueno, entonces sigamos acá. Acá recalculo, ¿cierto? Acá recalculo cuánto me da eso. Recalculo la relación de tensiones. Voy a sacarla para acá. Es esta, ¿cierto? No, es esta. Pero acá este, en vez de ser 0.25, es 0.275, ¿cierto? 2.15, 2.155. ¿Ok? Ok. Listo, entonces de aquí saco entonces que T1 vale 2.155 T2, ¿de acuerdo? Ecuación 1. ¿Listo? Saco la tensión promedio. T0 va a permanecer constante, ¿cierto? T0, que es la que habíamos llamado T1 más T2 sobre 2. Esa es constante, ¿cierto? ¿Cuánto nos dio esa? Esa era 941 más esta, ¿cierto? 1422.3. ¿Sí? T0, T0. Acá está, 6.423. ¿Sí? Véanla acá. Esa no me va a cambiar, ¿cierto? 1423. ¿Listo? Bueno. Entonces acá, bueno, entonces saquemos acá la diferencia. Acá voy a decir que T1, la suma, perdón, T1 más T2 sería 2 por 1423. Eso me da. Esto es T1 sobre T2, ¿cierto? Y esta acá es T1 menos T2. Perdón, T1 más T2. Sería igual 2 por esta, ¿cierto? Que no me varía. 2845. 840 y qué? 846 newtons. ¿Listo? Bueno. Entonces acá tengo otra ecuación, ¿cierto? 2, ¿cierto? Entonces acabo de repasar de nuevo 1 en 2 para llegar a que tengo acá entonces que T1, pero T1 vale 2.155 T2 más T2 igual a 2.846, ¿sí? De aquí entonces saco que T2 vale ¿cuánto? T2 va a ser entonces 2.846 sobre 1 más 2.55, ¿cierto? Ok, falta un paréntesis. 2.845 más 1, 2 veces 60, no señor, 26, ahí está. 902, ¿sí? ¿Qué le sucedió a la tensión? ¿Aumentó o disminuyó la tensión? ¿Por qué? Porque la fricción aumentó. Exactamente. Y entonces acá tengo la T1 que sería 2.846 menos 902, ¿cierto? Me da 1944. ¿Sí? Entonces recalculamos la potencia. Potencia sería velocidad por la diferencia de tensiones. Tendría entonces la velocidad que es pi metros sobre segundo por 1944 menos 902.
¿Eso es qué? ¿Eso qué son? Vatios, ¿cierto? 3273. Punto 6 vatios. Eso no ni quita ni suma. ¿Listo? Esa es la potencia en B. Entonces, ¿cuál de los dos es más eficiente? Ok, ahí estás confundiendo dos cosas, pero sí tienes razón. O sea, ok, por eso digo, ahí estás colocando dos cosas, estás confundiendo dos cosas. ¿Sí? Una es, ¿cuál es la solución que me da me entrega un mejor rendimiento? Y la otra es, ¿cómo consigo implementar lo que estoy calculando acá? ¿Cierto? Una forma, como digo, una forma puede ser, por ejemplo, moviendo una polea, ¿cierto? Otra forma puede ser, ¿cómo podría implementar eso de otra forma acá? ¿A alguien se le ocurre otra forma? ¿Sí? Si esta acá es mi correa, Recortando la correa. podría recortarla. Muy bien, ¿cierto? Aunque eso de pronto es un poquitico más, no sé, bueno, sí puede ser. Si recorto la dimensión, sí, aunque eso puede ser complicado de cuantificar. ¿Sí? ¿Qué está colocando un tensor? Acá. Puede ser también, ¿cierto? Pero si me lo cambia proporcionalmente a dos. O sea, si me cambia uno, me cambia el otro. ¿Sí? No, igual, sí, igual. Si tú cambias la distancia entre centros, el ángulo de abrazo también va a cambiar, que va a aumentar también. ¿Sí? Exactamente, ¿cierto? Se aumenta la tensión acá. Este es el que me produce mejor resultado, ¿sí? Porque puedo transmitir más potencia. ¿De acuerdo? ¿Capish? Listo. Bueno. Uy, mano, ahí sí me cogieron, no sé, no. No, eso no es caro, eso no es caro. Me escapa en este momento, ¿cómo se llama eso? Sí, eso es un químico, eso es una pasta que es como medio pegajoso. Profe, ¿y eso se aplica una vez o con qué frecuencia o cómo? No, eso sí hay que seguir instrucciones de fabricante. Ahí sí me cogieron, no recuerdo. Sí, o sea, me refiero a que es un lubricante en el sentido de que se aplica de la misma forma y tiene esa consistencia, pero el efecto es precisamente no es bajar fricción, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, yo no puedo llegar y coger ahí simplemente echarle grasa o echarle grafito, por ejemplo, ¿sí? Yo no sé si ustedes han visto esos elementos que cogen acá y se usan ¿para qué? Por ejemplo, fijar tornillos. Sí, estos, ¿sí? Esta cantidad de aditivos que se usan para eso. Sí, por ejemplo, es molicote, perdón, es que es molocote. ¿Sí? Esto es casi una industria, un estándar, perdón. ¿Sí? Esto, por ejemplo, pastas, o sea, bueno, ellos tienen, por ejemplo, tienen muchos productos a gente, lubricantes, aditivos para fijación de tornillos, eso usan para fijar y para desfijar, ¿sí? Una cantidad de cosas ahí, ¿cierto? Entonces, son cosas que uno aprende en el ejercicio profesional, ¿cierto? Cuando se llegan a trabajar, los mecánicos, los encargados de eso son los que conocen, ¿cierto? Hay que entrar a trabajar con compras, ¿sí? Para mirar, bueno,
que son proveedores, ¿cierto? Esa clase de qué, de aditivos son los que se usan, por ejemplo, para aumentar fricción, ¿sí? Bueno, preguntas, inquietudes, ¿bien? Bueno, este que está acá, este material ya está subido al aula, ¿cierto? Yo en el aula subí este y también subí, bueno, acá hay unos ejercicios también que están propuestos para que le tiren lápiz a ustedes. Sí, acá, por ejemplo, hay uno que tiene, si recuerdo bien, acá creo que hay uno con diferente ángulo, diferente corriente de fricción, si no estoy mal. Apenas no lo subí. Sí, este, por ejemplo, que tiene diferente corriente de fricción en las dos. ¿Sí? Fricción en una polea y corriente de fricción diferente en la otra polea, ¿cierto? Para que tienen lápiz ustedes, ahora en vacaciones, para que no se aburran. ¿Listo? Eso ya está. Y también subí un catálogo de correas, también lo subí al aula. ¿Listo? Bueno, voy a cerrar esto acá entonces. Voy a guardar esto acá. Venga, bien, voy a imprimirlo. Y ahora lo subo. ¿Sí? Pero está sin enunciado, ¿no? Espérate. Voy a colocar el enunciado de una vez para que quede. Perdón. Voy a darle una vez con el enunciado. Es este, no era este, ¿cierto? Sí, es este. La diferencia de formato, véala, increíble. Tengo que cambiar el formato. Esto es, bueno, acá, ejemplo, correas planas. Pero hicimos otro que días, ¿no? Acá mientras imprime esto. Listo, bueno, ahí está. Ahora más tarde lo subo. ¿Ok? Ahorita la pereza copiar. Muy bueno. Miremos el otro tipo de elemento también. Nos queda una hora. A ver si alcanzamos no creo que alcanzamos a cubrirlo, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Miremos otro tipo de elemento que son las transmisiones de potencia por elementos flexibles, que son los cables, ¿cierto? Entonces, ¿qué entienden ustedes por cables? Exactamente. En términos de taller, guayas. Esas son las guayas. ¿En dónde han visto que se usan las guayas? Bueno, mire que ahí en bicicleta se usa para transmitir, no, también, sí, también para transmitir una tensión, ¿cierto? Se El usa como, teleférico. sí, se usa como elemento de maniobra en bicicletas, ¿no? Antiguamente los aviones usaban guayas para control de posición, de toda esa vaina. Me imagino que aviones pequeños deben usarlo todavía. Ahora se usa con medios hidráulicos. Esto es mucho más eficiente, más limpio, más confiable. Listo. Sí, teleférico, por ejemplo. Eso es una guaya, ¿cierto? ¿En dónde más? Grúas.
¿Grúas en dónde? Ajá. ¿Grúas de qué clase? Ujú. Grúas de pluma. Sí, o sea, grúas para construcción, por ejemplo. Voy a colocarlas así más bien. En construcción, Los esas puente cosas. grúa, Puente grúa, ajá. ¿Saben qué es un puente grúa? Ajá. ¿Qué más? En minas. ¿Sí? En trans. Sí, señor. Sí, transporte, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos? En tranvías. En algunos tranvías antiguos se usan todavía, pero aunque usted no crea, el tranvía de San Francisco utiliza cables en la parte de abajo todavía. ¿Sí? En algunas fábricas todavía se tienen elementos autónomos que usan para transporte, que son movidos por cables, están colocados por debajo. ¿Sí? Eso es algo bastante, es una solución bastante simple, muy eficiente, pues, aunque pues tiene problemas de distensión y sí, de suciedad y todo, pero es una solución muy económica, muy económica, ¿sí? Los cables van por debajo, si están enterrados, y simplemente lo que se hace, el conductor lo que hace es, al mover la palanca, lo que hace es unirse, ¿sí? Por acá. Acabó el cable, mira, por acá el cable por debajo, ¿cierto? Acá está la calle, ¿cierto? Y acá algo así más o menos, ¿cierto? Y acá pues lo que viene, es lo que, el conductor lo que hace es esto, ¿no? Acá lo que hace es abrazar o desabrazar el cable, ¿cierto? Al abrazar el cable, este cable se mueve, se está girando continuamente, y después, al abrazarlo y al desabrazarlo, lo que hace es, si lo abraza, pues esa palanca se mueve solidaria, y pues esto acá se mueve solidario con el carro, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, acá va sus sistemitas de rieles y toda la cosa, ¿no? Listo, bueno, entonces esa es la idea, ¿no? No pasa para pasajeros, pero yo no creo que se use ahora ahora se usan eléctricos, ¿no? Pero sí, en algunas fábricas se usan todavía para transporte continuo, ¿cierto? Porque pues es un transporte que no requiere atención, ¿cierto? Bueno, ¿qué me decías? ¿Alguien en el que está diciendo algo? Sí, aunque en esos casos eso se usa simplemente para transmitir fuerza, ¿no? Y no son enrollados. ¿Sí? Acá se pueden enrollar de la misma forma, pero acá vamos a ver que acá hay unos elementos que están enrollados, ¿cierto? En pesca también se usa, ¿cierto? En la industria marítima también se usan mucho esas guayas, ¿cierto? El uso para izar redes, para izar carga, ¿sí? Son elementos que son bastante usados. Acá se me escapa, no sé si me escapan acá algunas aplicaciones. Bueno, esa es la idea, ¿cierto? Esa es la idea, que entiendan en dónde se usan esos tipos de elementos. Como le digo, la ventaja de estos es que son elementos que son son económicos, ¿cierto? Son muy económicos. Ascensores, en la otra que se me pasaba, sabía. Algunos tipos de montacargas, ¿sí? Ascensores, acá, ascensores. Ustedes los que viven en edificios o han visto un ascensor destapado, ¿sí? Se dan cuenta que la cabina se mueve por cables, ¿cierto? Bueno, digo, esos son elementos que son bastante económicos, muy seguros, los métodos de cálculo están establecidos, ¿sí? Que es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Yo puedo tener una solución excelente,
Pero si métodos de cálculo no están generalizados, no están aprobados, es difícil que su uso se masifique, ¿cierto? Bueno, esos cables son cables, generalmente son cables de acero. Ahorita miramos cómo están, cómo es la configuración. Esos cables, pues, llegan, corren, se enrollan sobre poleas especiales para eso, poleas ranuradas, ¿cierto? Que tienen unos perfiles específicos para eso, para evitar algunos problemas, ¿cierto? Entonces, pues, para maximizar su servicio mejor. ¿Listo? Bueno, esos cables generalmente están hechos de alambres muy pequeños, ¿sí? Alambres, o sea, diámetros muy delgados, alambres tirados en frío. ¿Qué sucede cuando yo estiro un material en frío? ¿A qué me refiero con eso? ¿Y por qué se dice que eso aumenta la resistencia? ¿Sí? Entonces, miren, yo aquí tengo mi curva esfuerzo contra deformación unitaria, ¿cierto? De un material, ¿de acuerdo? Es un acero, no acero al carbono, 10-20, por ejemplo, que es algo muy común. Y eso es algo así, ¿cierto? Esa es la curva del acero. Pero voy a hacerlo un poquitico más exagerado para facilidad de visualización. No, horrible. Más bien así, ¿cierto? Listo. Y pues acá está más o menos, este es mi esfuerzo de fluencia, ¿cierto? Es la zona, el fin de mi límite elástico, ¿cierto? O sea, acá tengo mi modo de elasticidad, ¿cierto? Mi sola lineal. Listo. ¿Qué pasa cuando yo cojo acá y digo que yo lo estiro en frío? ¿Qué sucede? ¿Yo qué estoy haciendo al estirarlo en frío? ¿Ve real? No veo este mensaje, Juan. No sé qué significas ahí. Real. Con eso. Ok, sí, ya vi la hora, perdón. Listo. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estiro en frío? Cuando me dicen que yo estiro en frío esto. Yo cojo acá yo cojo el cable, ¿cierto? Cojo el material, ¿cierto? ¿Y qué hago? Lo empiezo a cargar, ¿cierto? Lo cargo, lo cargo. Lo paso del esfuerzo de fluencia, ¿cierto? Yo sé cuánto, claro, yo cuando hago eso, yo no lo hago a la topa tolondra, yo sé cuánto vale mi esfuerzo último, ¿cierto? Si el material cómo se comporta, ya conozco la curva de antemano, entonces, ¿qué hago? Hago esto, ¿no? Sigo por acá, ¿sí? Le aplico un esfuerzo hasta por acá, ¿cierto? Más o menos, y descargo, ¿cierto? Cuando yo descargo, ¿qué sucede? El material por dónde se devuelve. Se devuelve, acá lo cargo, sube, y acá lo descargo por una línea, eso se descarga por una línea paralela, ¿cierto? Entonces, mira, acá cuando me dicen, esto que está acá, ¿qué es? Esta es la deformación plástica remanente del material, ¿sí? Yo lo puedo ver, si yo puedo medir esa deformación unitaria plástica, ¿sí? El material me cambió la dimensión, ¿sí? ¿Qué sucede ahora cuando yo lo vuelvo a cargar? ¿Sí? El material ya no es este rojo, el material exactamente. Entonces, yo arranco de acá, es como si colocara acá, como si yo desplazara mi eje, ¿cierto? En sigma prima. Cuando yo cargue, yo voy a empezar a cargar por acá, ¿cierto? Lo voy a dibujar acá paralelo para no solaparlo, pero va por el mismo lado, ¿cierto? Yo lo cargo acá, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué sucedió con el límite de fluencia? Me aumentó, ¿cierto? Claro, este valor no va a cambiar, mi esfuerzo último no va a cambiar acá, este valor no cambia, ¿cierto? Pero mi esfuerzo de fluencia sí.
Mire que yo pierdo ductilidad, ¿no? Esta distancia desde acá esta distancia acá. Porcentaje de alargamiento. Esa distancia ahora es menor, ¿cierto? Tengo menos espacio para moverme acá después de que lo he deformado. ¿Sí? Es menor, pero me aumentó la resistencia, ¿cierto? El esfuerzo de fluencia del material me aumentó. Eso es lo que se llama trabajo en frío, ¿cierto? El material se deforma plásticamente y me aumenta la resistencia del material. Claro, eso se hace de una forma controlada, hay que controlarla, en ese caso acá, la velocidad, el esfuerzo depende de la rata de deformación. Entonces ahí tengo que trabajar es con eso es otro modelo, otro comportamiento diferente, ¿sí? Acá eso me depende, por ejemplo, me depende de la rata de deformación, ¿sí? ¿A qué velocidad aplico esa deformación, por ejemplo? ¿Sí? Me depende de esa rata de deformación, por ejemplo. Sí, pues eso es más o menos una constante, ¿cierto? Hay diferentes modelos para eso. ¿Ok? Yo con eso, eso me lo voy a dar un curso de plasticidad, por ejemplo. Sí, que, por ejemplo, la gente que trabaja con láminas en frío, ¿sí? Con lámina, bueno, toda esa cantidad de elementos que se trabajan en frío a temperaturas ambiente o temperaturas aproximadamente un quinto de la temperatura que es de transformación, tengo que trabajar trabajo de esta forma, ¿cierto? Okay. Yo no llevo por encima de mi esfuerzo de fluencia, último, pero por encima de mi esfuerzo de fluencia. Entonces trabajo en esa zona, ¿cierto? Acá en mi zona plástica. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo me refiero cuando trabajo en frío. ¿De acuerdo? Bueno. Otra cosa que tener en cuenta acá es que a medida que el diámetro del cable disminuye, que le ajuste la resistencia. Esos son conceptos que ustedes seguramente lo vieron en su curso de ciencia de materiales, ¿cierto? Acá también lo vimos acá al principio cuando vimos la parte de fatiga, recordamos eso. Recuerda que si yo tengo un factor de tamaño, ¿cierto? Yo ensayo acá, por ejemplo, a un diámetro determinado, ¿cierto? Y calculo una resistencia. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede ahora si el diámetro disminuye? Si el diámetro disminuye, entonces, ¿qué le sucede a la resistencia? Aumenta, ¿cierto? Si el diámetro aumenta, ¿qué le sucede a la resistencia? Disminuye, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué aumenta la resistencia cuando el diámetro disminuye? Recuerden que eso tiene que ver con la probabilidad de encontrar defectos, ¿sí? En un material, en un diámetro pequeño, tengo menor probabilidad de tener defectos. En un diámetro grande, tengo mayor probabilidad de tener defectos. Dime. No. Tú tranquilo, porque en esta casa, estos también son elementos que se seleccionan. ¿Sí? Esos elementos que se seleccionan. Acá estamos mencionando esto para tratar de demostrar cuál es la ventaja de tener los cables de la forma como se hacen. ¿Sí? Exactamente. Sí, porque claro, o sea, si yo tengo acá, por ejemplo, todos también es una guaya, ¿cierto? Y una guaya, ¿cómo está hecha?
de esta forma, ¿cierto? Acá. Eso es una guaya. ¿Sí? Yo tengo acá cables de diámetros muy pequeños, cada círculo de esos pequeños, ¿cierto? Yo cojo acá, los enrollo de una forma, ¿cierto? Formo esto que está acá, por ejemplo, ¿sí? Esos torones o esas hebras, esos torones los vuelvo a enrollar sobre otros, ¿cierto? Enrollo sobre, por ejemplo, un alma que puede ser de diferentes formas o también de acero, y después los vuelvo a enrollar, hay diferentes formas de construirlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo calculo resistencia de esto, acá, ¿cierto? Como estos elementos han sido estirados en frío, ¿qué sucedió? Cada uno de esos elementos pequeños que están acá, ¿sí? Se estiraron en frío. ¿Qué le sucedió a esa resistencia? Aumentó, ¿cierto? ¿Qué le sucedió cuando yo tenía acá, por ejemplo, este cable, ese cable, ¿cierto? Acá de pronto acá tenía un poco de efectos, ¿sí? Cosas así. ¿Qué pasa cuando yo cojo acá el estiro en frío? O sea, cojo esto y lo paso por un dado. Un dado es exactamente una perfiladora. ¿Sí? Esto acá, ese dado lo que tiene es que el diámetro de salida es menor que el diámetro de entrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué le suceden a esos defectos? Acá sale con una mayor resistencia, ¿cierto? Y esos defectos van a estar probablemente, se van a alinear, ¿sí? En vez de estar acá verticales a la carga, van a quedar paralelos a la carga, ¿sí? Entonces, el efecto, si esos efectos se juntan, ¿sí? Digamos que esa grieta se cierra, si eso podemos llamarlos como, podemos asumirlos como grietas, esas grietas se cierran, ¿sí? Entonces, estamos hablando de eso para mostrar cuáles son las ventajas de usar cables, ¿sí? No es porque, pues acá no lo vamos a diseñar, esos son elementos que se seleccionan, ¿de acuerdo? Entonces, eso simplemente es ¿para qué? Para mostrar cuáles son las ventajas o sea, por qué se hacen de esa forma, ¿cierto? Para entender por qué se hacen de esa forma, no es más, ¿sí? Bueno, entonces esos cables se usan generalmente de hierro, aceros, hierros y aleaciones de hierro, aceros, ¿cierto? También se pueden estar hechos en algunos casos de cobres, aleaciones de cobre, como por ejemplo bronce, aluminio en algunos casos, e inoxidables en casos especiales, pero aunque pues ahí el costo aumenta, ¿cierto? ¿Por qué se hacen de aceros o aleaciones ferrosas, aleaciones de hierro? ¿Por qué creen que se hacen de ese material? ¿Cuál es la razón? Aventúrense. Una razón bastante simple. El acero es un material que es muy barato, ¿sí? Y para el cual los procesos de fabricación están muy establecidos, ya están muy generalizados, ¿cierto? Entonces, por eso se hacen de acero, materiales bastante baratos, ¿cierto? Comparado, por ejemplo, cobre es un material mucho más costoso, el acero inoxidable ni se diga, ¿listo? En algunos casos sé que se van a hacer. Bueno, de esto ya hablamos, ¿cierto? Ok. Algunas ventajas, como les decía, entonces son elementos que son livianos, son silenciosos, soportan cargas de impacto, por lo que me digo, por ese trefilado, por esa deformación inicial que tuvieron en el proceso. Pueden soportar cargas puntuales, tienen alta confiabilidad, son duraderos, ¿sí? Es algo bastante... es una característica de eso, como son diámetros pequeños, me van a generar diámetros, tensiones por flexión pequeñas, por flexión, sí. Son eficientes y son de elementos que tienen bajo costo, ¿cierto? Algunas de las ventajas de transmisiones por este tipo de elementos. Bueno, esta ataque muy pequeña. Bueno, miremos algunos cómo son, ¿cierto? Yo puedo tenerlos de diferentes formas. Tensados, el trenzado puede hacerse a mano derecha, ¿cierto? Acá con la I, o a mano izquierda, acá con la doble I,
¿cierto? Es la forma como los enrollo, ¿sí? Puedo enrollarlos en el sentido de la manecilla del reloj o en el sentido contrario a la manecilla del reloj, ¿ok? Yo puedo tenerlo entonces, por ejemplo, de cuerdas cruzadas, ¿cierto? Entonces, en ese caso, por ejemplo, la dirección del giro de los alambres en las hebras es opuesta a la dirección de del elemento de soporte, del elemento central, ¿cierto? Puedo tenerlas paralelas, ¿sí? Que es el caso B, que está acá del centro, ¿sí? Lápiz, lápiz, lápiz. Acá, ¿cierto? Paralelos, ¿sí? En ese caso, el sentido de torsión de las hebras es la misma del sentido de torsión en el cable, ¿cierto? Generalmente, pues en ese caso, los cables tienen una mejor superficie de apoyo, ¿sí? Aunque son un poco más difíciles de empalmar y tienen la facilidad de entorcharse cuando están cargados, se tienen que acabar de ensortijarse, ¿sí? Tiene esa desventaja, ¿sí? Son más flexibles, pues por eso, porque son más flexibles, entonces es más fácil que acá que se entorcijen, que se enreden, ¿sí? Resisten mejor desgaste y tienen una mayor eficiencia. Como tienen esa tendencia a ensortijarse, a enredarse, se usan en ascensores, en montacargas, en cable de transporte, ¿cierto? Bueno, y están los otros que son que pueden ser los compuestos o que son los tendidos al revés, en el que puedo tener una mezcla de los dos, ¿cierto? Sentido del torcido, el sentido del torcido del alambre puede ser mezclado en sentido del torcido del cable, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo se construyen? Ya hablamos un poquitico de eso. ¿Sí? Ahora adelantamos algo. Pues eso, pues, ya acá lo que hago acá es construir, tengo acá estos alambres, ¿cierto? Estos alambres pequeños, ¿sí? Yo cojo acá esos alambres y los voy enrollando, ¿sí? Los voy enrollando uno sobre otro, ¿sí? Entonces miren que acá, por ejemplo, acá es un torón de estos, una hebra de estas. Yo generalmente la puedo formar, por ejemplo, mira, acá formo un hexágono, 1, 2, 3, 4 en el centro, 5, 6, 7, ¿cierto? Yo cojo esos 7, ¿cierto? Y después los enrollo acá sobre, esto acá puede ser, esto acá azul en el centro, puede ser otro cable, ¿sí? Puede ser un alma, por ejemplo, que puede ser de acero también, o puede ser de otro material, por ejemplo, una fibra natural, ¿sí? Una fibra de un material sintético, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me da flexibilidad, ¿cierto? O puede ser también otro cable, otro torón del mismo caso, ¿cierto? Hay diferentes disposiciones, ¿cierto? Entonces acá puedo tener, por ejemplo, es común tener, por ejemplo, configuraciones miren, de 7 cables enrollados, ¿sí? Acá de 19, 37, ¿sí? Bueno. Yo acabo, dependiendo, este alambre, ¿cierto? Cada uno de esos alambres, cada alambrito de esos chiquiticos, ¿sí? Cada alambre de esos, ¿sí? Está catalogado, está clasificado con un grado, ¿cierto? 120, 140, 160, 180 y 200 son grados ASTM, ¿cierto? Ese grado, ¿sí? Está directamente relacionado con la resistencia que me da el alambre, ¿cierto? O sea, acá tengo un grado 120, una resistencia entre 1.2 y 1.5 gigapascales, que son resistencias bastante elevadas, ¿no? Bastante elevadas. ¿Por qué? Porque son tamaños muy pequeños, ¿sí? Es la probabilidad de tener fallas es muy pequeña, ¿cierto? Hasta un grado 200 en el que puedo llegar a tener resistencias de aproximadamente 2.4
gigapascales, ¿sí? Cosas que en un elemento es imposible conseguir. Son cosas, resistencias muy elevadas. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Y a eso qué le agrego? A eso le agrego la flexibilidad, ¿cierto? Le agrego la flexibilidad. Entonces acá estoy combinando resistencias elevadas con flexibilidades también bastante elevadas, ¿cierto? Bueno. Entonces, como les decía, entonces, eso cómo se denotan. Entonces, como les decía, eso acá se forman, ¿sí? Yo cojo acá alambritos pequeños. Perdón. Yo cojo alambres pequeños, ¿sí? Los enrollo, ¿sí? Acá, por ejemplo, como les decía, cojo uno del centro y 6 alrededor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Formo un toro, formo una hebra y sobre eso los enrollo de nuevo, ¿cierto? Entonces observen acá, por ejemplo, acá tengo cada una de estas, acá tengo 7 alambres y acá alrededor de eso acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hebras, ¿cierto? Entonces eso me da la anotación, ¿cierto? Tengo acá, por ejemplo, 6 hebras, cada hebra con 7 alambres, 6 hebras, cada una con 19 alambres, 6 hebras, cada una con 37 alambres, 8 hebras, cada una con 19 alambres, ¿cierto? Esa es la nomenclatura. Yo de esa forma puedo leerlo, ¿sí? Y acá, por ejemplo, acá hay una aplicación, usos establecidos para cada tipo de disposiciones que tengo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta que es un cable bastante denso, 6x7, se usa para transporte en minas, tranvías, transmisión de energía. ¿Sí? Esa es otra que se me olvidaba, transmisión de energía. ¿Sí? En las torres, eso transmiten por las guayas que se usan para transmisión de energía eléctrica a grandes distancias, se usan también esta clase de cables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me soportan mejor deflexiones. Es otra aplicación que se me pasó antes. Esta 619, que también es un cable también de cables de alambres más pequeños. Se utiliza para transporte en minas, minas o canteras. Minas, hablando de minas, generalmente se habla minas en profundidad, minas perforadas, y canteras generalmente son minas de cielo abierto, para grúas, para dragado, ascensores, perforación de pozos, ¿sí? Esa es la otra. Cuando yo hablo de perforación de pozos, yo no sé si alguien ha trabajado en eso, en esa industria, en perforación. Como esas perforaciones muchas veces se hacen, no son verticales, ¿sí? No son verticales, eso tiene que ser la flexibilidad entonces hay que usar elementos flexibles y se usan este tipo de configuraciones para perforar, ¿cierto? Bueno, un cable 6x37 es un cable que es extremadamente flexible por la cantidad de alambres que tiene, ¿sí? Alambres de diámetros muy pequeños. Entonces se usa, por ejemplo, en producción de acero, ¿cierto? Alta velocidad de elevadores porque soportan mayores esfuerzos. ¿Listo? Bueno, algunas aplicaciones. Acá, por ejemplo, acá coloqué un par de productores en Colombia. Si ustedes están ahí, se van. Este Encocables es bastante famoso. Lleva mucho tiempo en el mercado acá en Colombia. Estos están basados en Cali. Y estos están basados en Bogotá, cables Navcar. ¿Sí? Creo que hay otro en Medellín, pero no lo encontré ahora. ¿Listo? Bueno, entonces miremos, ahora sí. Y eso ya acá ya son cables normalizados. Entonces, por ejemplo, tengo acá cables que se usan para transporte en minas. Están cables con este tipo de denominaciones 6x7 y 6x19, ¿cierto? Que un cable tenga 6 alambres acá. Que un cable tenga 6 alambres
acá, que tenga 6 alambres, 6 hebras, perdón, y 7 alambres, ¿sí? No significa que el diámetro sea fijo, ¿cierto? Esto acá significa, recuerden, eso tiene entonces son 6 hebras por 7 alambres cada hebra, ¿cierto? Que si yo fijo ese número, no significa que yo automáticamente fijo el diámetro del cable, ¿sí? O sea, acá de pronto voy a haberlo colocado. Con tanto acá, de pronto queda muy relleno. ¿Sí? El diámetro del cable sería este, ¿no? Es un diámetro nominal. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo tener diferentes diámetros nominales de cable, ¿cierto? Esos que están acá, entonces son diámetros normalizados, ¿sí? De 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 35, ¿cierto? Ese es el diámetro nominal del cable, ¿sí? Eso, entonces, mire que eso es independiente del número de hebras y de alambres que yo tenga. Hay varias cosas acá que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Cuando yo selecciono un cable, tengo que tener en cuenta, por ejemplo, este diámetro nominal es de minúscula, ¿cierto? Eso no está acá, tengo que colocarlo. Como yo voy a trabajar, generalmente esto lo trabajo a grandes distancias, ¿sí? Tengo que tener en cuenta el peso promedio del cable por metro, ¿cierto? Entonces acá acá está parametrizado, ¿sí? Está seleccionada, para seleccionar una selección rápida, está parametrizado en términos del diámetro nominal, ¿sí? Acá, por ejemplo, en este caso, para un tipo de cable 6x7, para transporte en minas, ¿sí? Tengo un peso promedio por unidad de longitud en newton metros de 0.0347 diámetro al cuadrado, ¿sí? Y también tengo acá la resistencia la resistencia del cable. Esa resistencia va a estar entre 530 y 600 diámetro al cuadrado. Me va a dar en megapascales, ¿de acuerdo? Más o menos, eso me da aproximadamente entre 1600 y 1800 megapascales. Miren, estos valores cómo se sacan. Estos valores se sacan haciendo ensayos de tensión al componente, no al material, sino al componente. ¿Sí? O sea, yo cojo un cable de estos enrollados acá, y lo cargo. Yo tengo acá, conozco aquí el área transversal de esto, y estimo cuál es el esfuerzo de ruptura. Ese es el esfuerzo de ruptura, que es el que pongo acá, ¿cierto? Resistencia a la tensión. Pero yo lo hago es probando el componente, no el material. ¿Sí? Es diferente. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, que eso es muy diferente. Yo con un acero de esos es casi imposible conseguir ese tipo de resistencias. ¿Sí? Por eso, pero con el componente sí. ¿Por qué? Porque acá internamente voy a tener fricción entre cable y cable, ¿cierto? Que esa parte, eso es lo que me ayuda a soportar parte de la carga aplicada, ¿de acuerdo? Aparte de la reducción de efectos y el aumento de resistencia del cable, ¿de acuerdo? Bueno, eso para explicar algunas cosas. Bueno, acá numeré las tablas, acá las numeré para facilidad de ubicación más tarde, esto es que me estoy enviando el proceso de diseño. Tengo acá, por ejemplo, cables usados para elevadores, para montacargas, ¿cierto? Entonces son cables, por ejemplo, 6x19, 8x19, diámetros con sus respectivos diámetros nominales, ¿cierto? Peso por unidad de longitud para cada cable y igual con resistencia a la ruptura del cable, ¿cierto? Del componente. Acá otra tabla en la que están cables de acero usados para perforación, para pozos, para petróleo, ¿sí? Para perforación y explotación de petróleo, ¿sí? 6x7, 6x19, 6x17, 8x19, diámetros nominales, ¿sí? Y peso aproximado en newton por metro. Piensen en, por ejemplo, yo estoy perforando
un pozo a 10.000 pies, 3.000 metros de profundidad, ¿sí? Entonces, el peso de ese cable no es despreciable, ¿sí? Entonces, ese peso tengo que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Bueno. Y acá también tengo entonces la tensión de ruptura del cable. Acá en la parte derecha. ¿Listo? Bueno. Acá tengo también entonces cables de acero para uso general. Por ejemplo, grúas, excavadoras, cosas de esta forma, ¿cierto? 6x19, 6x37, con diámetros nominales, peso por unidad de longitud, acá, peso por unidad de longitud, y resistencia a la tensión, ¿cierto? Resistencia a la ruptura, y peso por unidad de longitud, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Hasta ahí bien? Otra cosa acá, ¿cierto? Otra cosa acá son factores de seguridad recomendados, ¿sí? Entonces tengo acá, por ejemplo, para diferentes tipos de aplicaciones, elevadores para minas, por ejemplo, de acuerdo a la longitud de la mina, voy a tener diferentes factores de seguridad recomendados, ¿sí? Por ejemplo, hasta 150 metros, factor de seguridad de 8, y de ahí para abajo voy bajando, ¿cierto? Para factor de seguridad de más de 900 metros, factor de seguridad de 5, ¿sí? Creo que piensa que a esa altura yo voy a tener aceleraciones mucho menores. Entonces, tengo más espacio para llegar a la velocidad de crucero, velocidad de subida. Entonces, tengo menor aceleración, voy a requerir menores factores de seguridad, ¿cierto? Estos derricks son grúas que se usan, por ejemplo, en puertos, ¿sí? para carga y descarga de navíos. Cables para elevación, grúas pequeñas y grúas eléctricas, grúas de puente, gantry, grúas elevadas y de puente, 6, grúas de pilares, 6, grúas elevadas, 8, estos slings son, se me escapa, son grúas de plumas, ¿sí? Grúas de pluma, 8, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, son casos, la carga puede oscilar, ¿sí? Entonces, al oscilar, en una grúa de este tipo, por ejemplo, una grúa oscilante, ¿sí? Acá la carga puede oscilar, entonces me va a generar cargas adicionales, entonces por eso tengo un factor de seguridad más elevado, ¿cierto? Bueno. ¿Estamos? Y acá, por ejemplo, tengo factores de seguridad más bajos, como por ejemplo para transportadores, ¿cierto? Que en el caso que, como son transportadores horizontales, si hay ruptura, pues no voy a tener problema de acá de un accidente, ¿cierto? Acá, por ejemplo, si tengo un transportador en una fábrica, un carro que transporta, no sé, materia prima o desechos, ¿sí? Acá que va al piso, si una vagoneta, por ejemplo, ¿sí? Que va acá y que va guiada por un cable que va al piso, ¿sí? Acá, si el cable se rompe, pues no va a tener, un accidente crítico, ¿cierto? Eso está al piso y ya. Entonces, puedo tener factores de seguridad más pequeños, ¿cierto? Que eso me representaría en menores costos. Digo, esos son factores de seguridad recomendados. ¿Okay? Bueno. Y acá lo otro importante, perdón, déjenme mirar acá, 5, 6, acá me equivoco. Sí, perdón, parece que me equivoco en la numeración. Y acá tengo, por ejemplo, diámetros de poleas mínimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que cuando yo, acá, voy a hacer esto acá, ¿sí? ¿Cómo están elevados? Al igual que que una polea, una banda, una correa, ¿cierto? ¿Yo qué tengo? ¿Sí? Yo puedo tener esto acá sobre por ejemplo,
Esa es mi polea, ¿cierto? La polea para el cable. Entonces mi cable va por acá. Acá lo dibujé como un todo. ¿Listo? Bueno, ¿qué le gusta a ese cable? Si yo cojo acá el cable, ¿sí? Y lo miro para acá, ese cable. Ahorita miramos esto con más en detalle. Pero miren, observe que el cable acá está experimenta flexión debido al radio de la polea, ¿cierto? Entonces recuerda que la vez pasada miramos y decíamos, yo tengo acá 1 sobre el radio de curvatura es igual al momento sobre módulo de elasticidad por momento de inercia, ¿cierto? Ese es el radio de curvatura por flexión. Tengo acá el esfuerzo de flexión, ¿vale? MC sobre I, ¿sí? Entonces acá cojo acá, despejo momento, ¿vale? I sobre ρ, reemplazo acá y que obtengo esfuerzo, ¿vale? Momento que es I sobre radio por C sobre I. Entonces el esfuerzo es que momento, módulo de rigidez por distancia más alejada sobre el radio de curvatura. Y entonces que esta acá es el C, ¿cierto? Y este es el radio de curvatura. Entonces miren que yo necesito que ustedes, si el radio disminuye, si R disminuye, ¿qué le sucede al esfuerzo? Aumenta, ¿cierto? Entonces yo no necesito o yo no quiero inducir esfuerzos innecesariamente en el cable debido a un radio de polea muy pequeño, ¿cierto? O un radio de un tambor muy pequeño, ¿cierto? Entonces, para eso se necesita un radio mínimo recomendado para cada cable, ¿cierto? Entonces están acá, ¿cierto? Acá, por ejemplo, está para cada tipo de cable, ¿cierto? Cada numeración, 6 hebras, 7 cables, 6 hebras, 19 cables, 6 hebras, 20 cables, 8 hebras, 19 cables. Tengo, este es el mínimo diámetro de la polea, ¿sí? Pero, y este es el preferido, ¿sí? Diámetro preferido de la polea, ¿cierto? Bueno, ¿de acuerdo? Entonces tengo también que verificar cuál es el diámetro, especificar el diámetro mínimo de la polea, ¿ok? Esas poleas también están, las dimensiones de las poleas son normalizadas, ¿sí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? No sé qué me salió un poco un problema de que interconexión mala. Ok, la devolvió, se fue. Bueno, acá recomienda esas poleas son ¿qué? Son normalizadas, pero las dimensiones son estandarizadas, ¿cierto? Acá hay que tener en cuenta, acá, este es el radio, lo que se llama el radio de la polea, ¿cierto? Pues es un radio nominal, es el radio en el que se supone que hay contactos, que bla, 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 ¿de acuerdo? Es el radio nominal. Pero cuando yo estoy trabajando acá, en realidad yo cuando dimensiono la polea, poleas para cables, tengo que seguir estas recomendaciones, ¿cierto? Observen que eso está, ¿qué? Eso está en términos del diámetro del cable. Todo está parametrizado. ¿Sí? Yo en este momento no me acuerdo, me imagino que sí, pero no recuerdo exactamente, no recuerdo específicamente si el toolbox, por ejemplo, los toolbox de paquetes CAD vienen ya con eso estandarizado. Me imagino que sí. Me imagino que sí. ¿Por qué? Porque son elementos que yo puedo fabricar también a necesidad, ¿no? Fabrico a necesidad. Yo acá al seleccionar, al haber ya hecho un proceso de selección del cable, ¿sí? Como vamos a ver ahora más tarde, quizás alcancemos a verlo hoy, fijo el diámetro del cable de minúscula, ¿cierto? Y de acuerdo a esa minúscula, voy a fijar entonces el diámetro, las dimensiones de la sección, ¿cierto? Es diferente al diámetro de la polea, ¿cierto? Que es este, ¿cierto? El diámetro de la polea D mayor.
Sí, es diferente. Acá me voy a colocar acá es como 2R. Miren que el D es un diámetro que depende también de el diámetro del cable, ¿cierto? Entonces todo depende del diámetro del cable que voy a utilizar, el diámetro nominal del cable. Todo está parametrizado. Bueno, pero sí, yo no me acuerdo en este momento exactamente, pero estoy seguro que sí, que paquete como por SolidWorks, eso ya debe estar, esas dimensiones ya están parametrizadas en un Toolbox, por ejemplo. Bueno, eso entonces para poleas, ¿sí? Y este para tambores. ¿Sí? Sheave en inglés, drum en inglés para tambor. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? ¿Cuál va a ser la diferencia entre una polea